Hey, de vuelta aquí en Lister Z. En esta ocasión le voy a traer un pequeño tutorial para poder manejar funciones básicas de Fishing Game, para poder agregar personajes, wicks, música y otras cosas básicas sin necesidad del código interno que muchos no manejan, incluso yo. Estará dividido en unas cuantas partes para poder ayudar a algunos que son nuevos haciendo mods, y aunque de repente hay más tutoriales explicados de una mejor forma, quiero hacer el intento. En este caso será de los personajes, incluido su game over, una música, aunque hay una limitante, pero se puede de todos modos. También que se pueda añadir con un oponente, es algo sencillo, pero hay que comenzar. Todo nuevo personaje que necesites añadir tiene que estar en una carpeta principalmente para que puedas encontrarlo en la lista de selección. Tienes que buscar la carpeta mods, luego en characters, y ahí si el personaje tiene más de base el boyfriend, copias el archivo de boyfriend y luego lo vas a editar. Si es del dad, así y así, dependiendo de cuál personaje tenga más semejanza a su configuración, ahí se le pones. Lo renombras el nombre del personaje que vas a usar. Ahora lo siguiente sería añadir en la carpeta image y characters, no confundir con el anterior, para poder añadir los archivos de los, como dice, hay imágenes y el XML del personaje. Y en caso estás usando WordPad u otro programa que tenga las mismas funciones, simplemente pones a abrir, editar, seleccionas el nombre y lo cambias por el nombre del personaje y pones que reemplace, y se va a reemplazar de todo lo que hay en el texto. Y lo mismo tendrás que hacer en el archivo JSON o JSON, como quieras decir. Ahí también cambiar el nombre. Y aquí algo está. En la sección lo más abajo hay dos partes. Uno que es para el icono, que es sencillo, no hay mucha vuelta, simplemente revisar los nombres. Yo omitir la palabra icon y listo, ahí es lo único que tienes que poner para que reconozca el nuevo icono. Hay otro texto que está un poquito más arriba y simplemente ponen el mismo nombre que sale ahí, que le has puesto a la parte de imagen, nada más. En lo que he explicado es el método más corto, porque el Fishing Game también tiene su propio editor, pero es un poquito, a mi parecer, un poco más tosco. Y como ven, se ve correctamente todo el personaje. Y con lo que respecta a añadir sus game over, simplemente hay que entrar a la carpeta data, la canción donde va a estar el personaje que vas a cambiar, y colocas este script, que es algo fundamental para que pueda funcionar cualquier cosa nueva que quieras agregar. En este caso, este script, que es editable con cualquier editor de texto, hasta donde he visto yo, porque he probado un archivo .lua, que lo voy a dejar en la descripción para que puedan acceder ahí y revisar cómo funciona cada parte. Es completamente editable y puedes añadir más cosas, como para añadir diálogo, para que funcionen otras cosas más. De momento esto es lo más principal que puede ser útil. Y donde dice imágenes, ahí tienen que poner la imagen misma donde está el game over configurado. Si está en el mismo XML del personaje, lo ponen ahí, pero si lo han puesto separado, como por ejemplo viene el boyfriend pixelado que tiene el game over por otra imagen separada, esa imagen escogen donde estén configurado todas las animaciones de game over. El siguiente es el SFX, que es el sonido cuando instantáneamente vas a perder. La siguiente es la música, que va a sonar repitiendo el game over. Y el último es nada más el cuando confirmas, cuando pones enter. Y ya estaría. Solo recuerda que esto funciona solo en los niveles o las canciones que hayas puesto ese archivo script, pero aún así es útil para poner diferentes game over por canción, sin depender de algo externo del juego. Y ahora, para lo que ponerlo como oponente al mismo personaje que ya has hecho, buscas el archivo en characters, lo copias, lo renombras o solo le pones OP al final para poder diferenciar si es oponente o jugador, y desde ahí editas. Y ojo aquí hay un pequeño detalle que a veces a uno se le puede olvidar, incluso me ha pasado
es que cuando ya cambias tu oponente tienes que recordar que todas las animaciones que están de flecha izquierda no tienes que reubicar a que diga derecha, porque el juego automáticamente no lo hará a pesar que esté cambiado de dirección como oponente. Y aquí sería lo mismo, nada más revisar si es que si quieres que tenga el mismo icono, lo dejas ahí. Si quieres que tenga otro nombre de icono, ahí ya lo cambias, editas uno de prueba y ves si carga correctamente. Y también hay una pequeña función aquí, que solo dependiendo si el personaje está mirando a un lado u otro, o te sale volteado cuando estás poniendo de character como jugador y está mirando al lado opuesto, o viceversa cuando como oponente, cambia la opción ahí. Si está en true, lo cambias a false y viceversa. Y ahí ya con eso guardas y ya está corregido completamente. Y algo extra, que lo he dejado al final, lo que debo hacer al comienzo también, es añadir nuevas animaciones. Lo puedes hacer en el texto también, pero para evitar todo error de código de líneas, simplemente entrar al juego, botón 7, en el menú principal, y editor de personajes. Seleccionas al personaje que estabas haciendo y ahí nomás tienes que escoger la sección de ahí, que se ve la otra pestaña que está ahí. Nombrar un nuevo nombre de animación, en este caso sería Hey, que viene por defecto a veces en algún personaje, y si no lo tiene, ahí tienes chance. En los casos de aquí, por ejemplo, como se ve es Hey con los símbolos que contiene ya, pero la animación que busca en el XML no los ubica y simplemente tienes que poner el nombre como tal sin esos símbolos para evitar cualquier tipo de error. A pesar que en el XML los contiene, no los detecta. Y ahí nada más pones sí y update de animación, nada más. Si tiene más animaciones es el mismo proceso, pero hacerlos que los cargue ya es otro método que es en el editor de eventos del mismo chart. Y también sería corregir la posición de la cámara. Con las flechas puedes centrarlo con las flechas normales, y para los cambios de animación simplemente es probar la W o la S. Y para corregir el posicionamiento dentro del escenario simplemente es ahí editar con esas opciones que se ven aquí a la derecha, y ahí ven si uno se controla la posición de la cámara con respecto a donde está el personaje, y otros de aquí se controla ya su posición dentro del escenario. Y esto es todo por ahora. ¿Tienen alguna sugerencia de qué enseñar, de qué podrían indicar, de cómo hacer, añadir wicks, bien lo más sencillo pero que de repente algunos no conocen, o alguna otra función que esté dentro de lo posible solo con archivos así como mostrado acá? Pueden acá decir en la descripción qué tipo de tutoriales pueden querer. Y sí, sé que es un poco raro que se me oiga la voz ahora, pero estoy intentando variar mi contenido, dar algo más trabajado, aun con las limitaciones que estoy teniendo, y espero les haya servido. En caso de que no, hay algo me haya faltado explicar bien, con gusto les puedo responder sus preguntas en los comentarios. Muchas gracias, hasta el próximo video.